Bueno, buenas noches a todos. Creo que nos saludamos, en general nos saludamos, y a los que no, bienvenidos a este lugar, a esta hora, para este propósito que es abrir la palabra de Dios. El domingo pasado habíamos hablado de la Pascua, y la Pascua tiene que ver con la esclavitud y con la liberación, ¿no? Con la liberación de la esclavitud que Dios hizo a favor de su pueblo Israel. Y para eso un cordero fue sacrificado. Y la liberación de aquel pueblo se produjo con grande poder manifestado de parte de Dios. Y habíamos visto, una de las cosas que mencionábamos es que esa historia no concluía allí. La liberación de aquel pueblo no era más que una figura de una liberación mayor, y esa salvación de una salvación mayor. Pero también aquel juicio que cayó era figura de un juicio mayor, y de eso es lo que la Biblia nos habla. La historia no ha concluido, Dios sigue obrando en la historia. Y hoy quiero que retomemos nuestro estudio, porque no lo vamos a abandonar, no vamos a abandonar nuestro estudio panorámico de la Biblia, pero sí vamos a tratar, como siempre, de sacar provecho para nuestra vida hoy, nuestra vida práctica hoy. Así que en el tiempo que tenemos para esta reunión, vamos a hacer una breve síntesis del libro de Nahum. Nahum, el profeta Nahum, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Es, diríamos, el sexto libro antes de concluir el Antiguo Testamento. Pertenece todavía, y hasta el final, los libros que restan pertenecen al grupo de los profetas menores. Seguramente la mayoría de ustedes habrá leído el libro de Nahum, o les suena el libro de Nahum. Según algunos estudiosos, dicen que los creyentes conocen poco del libro de Nahum, que casi no se predica el libro de Nahum. No sé por qué será, pero bueno, espero que no sea nuestra experiencia esa. Y si no conocemos, hoy tenemos la oportunidad de conocer el libro de Nahum. Nahum es un profeta del cual podemos decir muy poco, porque muy poco se sabe de él como persona, simplemente del lugar en donde al que él pertenecía, un lugar llamado Elcos, y tampoco ese lugar se puede identificar mucho hoy en día, aunque algunos creen que era un pequeño poblado al sur de Jerusalén. Estamos hablando de un profeta que se levantó por la voluntad de Dios a profetizar acerca del juicio que vendría a otra nación. No era Egipto, sino que era la nación de Asiria, uno de los primeros imperios más poderosos que existió en la antigüedad. Y en el libro de los Reyes y Crónicas vamos a encontrar que hay una relación tensa continuamente y hasta amenazante entre el pueblo de Judá y los asirios. Tenemos que recordar que fueron los asirios los que se llevaron cautivos a las 10 tribus y media de Jerusalén del reino llamado del norte. 10 tribus fueron llevadas cautivas porque este imperio se había expandido. Y no solamente se había expandido, sino que además manifestaba en todo momento un trato realmente terrible con las naciones a las que vencía. Y de esa manera infundía terror, de modo que eran pocas las naciones que se animaban a levantarse contra los asirios. Y aquella nación, aquel imperio asirio estaba dominando, estaba en su apogeo cuando se levanta Nahum a profetizar que el imperio caería. Así que era hasta improbable para los hombres de ese momento, y menos para los asirios, creer que estaba a punto de caer. Y estamos hablando de una profecía que se puede
identificar en el tiempo como los años 660 o 630 antes de Cristo. Vamos a recordar también que Asiria fue el imperio al que fue enviado Jonás. La vimos en el libro de Jonás, que trataba de una comisión que Dios le dio para que vaya a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Y Jonás fue, primeramente no, pero después terminó yendo a decir que Dios iba a destruir Nínive. Y aquella nación se arrepintió desde el rey hasta los últimos siervos y aún los animales, y Dios perdonó. Pero transcurrieron 100 años y ahora el juicio de Dios está anunciándose a través de Nahum. No directamente al imperio, pero sí al pueblo de Judá. ¿Por qué será que Dios anuncia esta profecía al pueblo de Judá? Porque Judá estaba sometida, era tributaria, tributaba impuestos al imperio asirio. Hay un momento en que el rey Ezequías se niega a tributar. Solo encontramos en el libro de Reyes, capítulo 2 Reyes 19, y también en el de Crónicas, pero eso les dejo para que ustedes puedan investigar si les interesa. Se rebeló contra el rey de Asiria y bueno, asediaron la ciudad. Y es famosa la oración que hace Ezequías en aquel momento, porque el rey vino a las puertas y asediando decía: ¿quién te librará de mis manos, rey? ¿Quién te librará de mis manos, rey de Israel? ¿Quién les librará a ustedes? Si todas las otras naciones confiaron en sus dioses y ninguna de ellas fue librada de mi mano, ¿por qué piensas que vas a ser librado vos de mi mano? Y ahí Ezequías ora a Dios y dice: mira lo que está diciendo, mira todo lo que dice. Y Dios libra no por las fuerzas del reino de Judá, que ya era Jerusalén la única que estaba quedando en pie, sino porque Dios intervino soberana y milagrosamente y mató 180.000 soldados de aquel ejército, de manera que el rey tuvo que volverse a Asiria y milagrosamente Dios salvó. Pero esta es una anécdota que está relacionada con esto. Judá era entonces tributaria y estaba subyugada, estaba bajo el dominio, el poder y la voluntad de los asirios. Y Dios quiere decirle a Judá, quiere decirle a su pueblo que la maldad, que los que están hoy sobre ellos, que los que de alguna manera están, tienen poder, autoridad, quienes se abusan de ellos, no van a permanecer para siempre. Dios va a hacer que ese imperio caiga. Y de esta manera entonces Dios está actuando allí a través de Nahum, profetizando lo que habría de ocurrir más o menos 20 años después. En el 612 a.C., eso está en la historia, los medos y los babilonios, en una alianza, se levantaron contra el imperio de Asiria y lo vencieron. Y Nínive fue destruida por completo. Así que pronto, en los términos y en los tiempos de Dios, pronto ocurrió lo que Nahum estaba profetizando aquí. Tenemos que entender que el libro, o por lo menos tratar de ver el libro, tiene solamente 3 capítulos, o sea que es bastante rápido para leer si quisiéramos leer. El libro se puede ver en 3 secciones, no coincidentes con los capítulos, pero sí coincidentes con algunos aspectos que son centrales en la lectura de esas porciones que les voy a mencionar. Primeramente, el libro presenta a Dios. El libro presenta a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Su carácter, su poder. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero no dará por inocente al malvado. Allí hay algo muy importante en la introducción del libro. Después muestra su poder. Dios lo puede todo. Puede mover la naturaleza, puede arrasar con todo. No necesita absolutamente
hacer ningún esfuerzo para destruir a los que se oponen a Él, a los que se rebelan a Él. Dios es celoso, pero es lento para la ira. Y esto es algo importante porque esto, para aquellos que hacen lo malo, tiene dos cuestiones, una positiva y otra negativa. La positiva es que siempre hay oportunidad para arrepentirse. Dios es lento para la ira. Si vives en la maldad, en el pecado, Dios te espera mucho tiempo. 100 años desde que fue Jonás y todavía esperaría un poco más anunciando que el juicio viene. Dios es lento para la ira. Eso, lo positivo para el que lo sepa tomar es que puedes arrepentirte. Hay salvación. Dios puede echarse atrás y no hacer caer juicio sobre el malo si se arrepiente. Pero lo negativo es que el malo cree que nunca Dios está viendo. El malo generalmente dice, ¿quién es Dios? No existe Dios. Yo hago lo que quiero, lo que me parece. A mí nadie me va a parar. Eso es lo negativo, ¿no? Entonces allí está siempre en el carácter de Dios la oportunidad para el hombre que se arrepiente, pero también está para el hombre, por así decirlo, el equivocarse, el creer que Dios no lo va a juzgar. Y esa, lamentablemente, la segunda de las opciones es la que la mayoría de las personas toma. Como escuchábamos a través de la canción y de lo que el hermano le presidía, David, decía, ¿no? Dios no nos ha salvado por nuestras obras, ni tampoco porque fuimos más sabios que los demás. Nos ha salvado por su gracia. Así que bendecido, la gloria sea a Dios porque nos ha salvado a pesar de nosotros. Porque seríamos como todos los necios del mundo. Dice la Biblia, el mundo es necio. Dice, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Está cegado. El hombre natural está cegado, no ve. Entonces, la primera parte presenta a Dios. Dios es paciente, pero Dios es poderoso y Dios es justo. El mal será castigado. Pero allí hay también consuelo. Él es refugio para los que confían en Él. Y entonces su pueblo es llamado a seguir confiando en Dios. No a mirar con los ojos de la vista las circunstancias que están pasando. El mundo es malo, lo que te toca vivir es malo. Dios lo ha permitido en cierto modo hasta aquí. Recordemos que el pueblo de Israel no era excelente. Hemos visto a través de todos los profetas que el inicio por así decirlo, del auge de los profetas tiene que ver con la reprensión y llamado continuo de Dios a su pueblo a volverse a Él, a dejar la idolatría, la impiedad, la crueldad, la arrogancia, el orgullo, ¿no? Eso era el llamado de Dios. Y ya 10 tribus y media fueron llevados por este imperio porque no se arrepintieron. Estaba quedando solamente Judá, pero Dios está allí trabajando con ellos, también dándoles oportunidad. Y dice, hay refugio para los que confían en Dios. Esa es la primera parte, entonces, del libro. El que va es en el capítulo 1, versículo 1 al 8. Entonces, la segunda sección del libro comienza todavía en el capítulo 1 y tiene que ver con el anuncio ya concreto y efectivo del juicio que viene contra Nínive. Dios dice que va a ser destruida y una cosa que no mencioné es que este libro está escrito en poesía, no como la poesía que nosotros conocemos, porque en el original es un libro escrito en hebreo. Y la poesía hebrea nosotros no la podemos entender cuando es traducida, pero está escrita en poesía y esta segunda sección en el poema, Nahum describe por visión de Dios cómo va a ser el juicio. El juicio que anuncia es tan vívidamente descrito que dice, vendrán el ejército que viene tiene sus escudos enrojecidos de la sangre, porque es un ejército imparable.
las murallas caen, va a caer la muralla, dice, fortalezcan las murallas, trabaja, refuerza, pero porque la muralla va a caer. Y dice, los carros del enemigo entrarán a la ciudad, y realmente muestra una batalla en la que Nínive es arrasada por completo por la invasión y por la ferocidad con la que aquella guerra se despliega después de el asedio que hizo. En la historia se dice que en los documentos que en aquel momento usaban los pueblos, no eran tablillas, los que vieron algo de historia en la secundaria sabrán que la escritura cuneiforme, ¿no? Era la escritura que se conocía en Babilonia, y las tablillas eran de barro que después se endurecían. Bueno, son documentos que se encontraron y allí se describe cómo fue el ejército babilonio y medo logró conquistar y destruir Nínive. La segunda sección entonces es una descripción vívida de cómo se va a producir la destrucción de Nínive, y la tercera es la razón. Dios dice a través de Nahum que los asirios fueron un imperio extremadamente cruel y violento. En la historia ha quedado el registro de la manera en cómo trataban a los que ellos vencían, ¿no? Torturaban, mataban de la manera más humillante y más degradante posible, y a los reyes, a los nobles, y a los que no mataban, torturaban hasta no poder más, y bueno, y los dejaban como basura humana, tiradas en las mazmorras. Trataban de imponer una visión de crueldad para mostrar y hacer temer a aquellos que tuvieran ganas de enfrentarlos. Además era engañosa también. Ahí describe que Asiria era como una prostituta que seducía, engañaba y finalmente traicionaba a las naciones, porque según la historia firmaba pactos, tratados de paz que después, llegado el momento, no los cumplía, y sorprendía a las naciones enemigas cuando de repente las invadía, ¿sí? Entonces engañaban, mentían, usaban todas las formas posibles para vencer y expandir su imperio. La explotación, la arrogancia a la que llegaron, creían que, bueno, no había otro imperio, ni habría en el futuro otro imperio que no sea el de ellos. Y entonces el capítulo 3 dice, ay de la ciudad sanguinaria. Este es el concepto, sanguinario. Nínive es comparada, como dije, a una prostituta seductora que engaña a las naciones, pero dice Dios que quedará expuesta y humillada, y lo que ella hizo, el imperio, la ciudad, el reino, lo que ella hizo a las otras naciones le harán a ella. Por eso es que también en las excavaciones más modernas que se hizo de Nínive, cuando se descubrió el lugar, encontraron evidencias, cuerpos, huesos, ¿no? Templos destruidos, todos, como que algo repentino sucedió y todos murieron, como si hubiera sido una catástrofe. Quedaron vestigios de incendios, de fuego, de todo lo que se quemó. Entonces el tema central del libro, y acá estoy terminando la parte, digamos, del resumen, del panorama bíblico, son 3 capítulos, así podemos entender las secciones, es que Dios no permitirá para siempre la violencia y la maldad en el mundo, y aún contra su pueblo. La historia no es de los malvados, la historia es de Dios. La
el fin de la historia termina con la victoria de Dios, con la victoria del bien, con la victoria de la justicia, con el consuelo final y definitivo de los que confían en Dios. Lo que podemos también ver es que Jonás estuvo antes que Nahum. Ante Jonás, el pueblo de Asiria se arrepiente, con Nahum ya no hay oportunidad. En Jonás Dios muestra misericordia y allí está su carácter. Con Nahum ya el juicio es inminente. Con Jonás la salvación fue temporal mientras que el pueblo se mantuvo, pero ahora después de 100 años ya la destrucción es definitiva. La paciencia de Dios, decíamos al principio, la paciencia de Dios no significa que haya cancelado su justicia. Dios no cancela su justicia, es paciente. Eso tenemos que tener en cuenta, hermanos. Y los que no se han refugiado en la salvación de Dios, tienen que saber muy bien que Dios es paciente. Simplemente de eso se trata, está esperando y está esperando. Pero llega el momento en que su paciencia termina y entonces el juicio cae. De los temas que podemos sacar del libro es primeramente que Dios gobierna la historia y Él está administrando la historia. Como la pregunta que Nahum hace y también luego Habacuc hace es ¿por qué Dios utiliza, sobre todo Habacuc, porque Habacuc está viendo, ya es otra profecía, en la venida del imperio babilonio a llevar cautivo a Judá? Habacuc va a venir ya no a decirle a Judá Dios va a derrotar, Dios viene a decirle Dios va a hacer caer la disciplina que ha venido anunciando a través de muchos profetas antes. Entonces la pregunta de los profetas es ¿por qué Dios va a usar al más malo, al injusto, para corregir a su pueblo, para corregir al justo? ¿Por qué Dios lo va a hacer? Es una pregunta que también nosotros podríamos hacernos. ¿Acaso Dios, para corregirme a mí, va a usar al más malo? Bueno, Dios es soberano, pero además la conclusión es, no hay nadie bueno, no hay nadie bueno, no hay nadie bueno. Y Dios tiene tanto misericordia de uno como de otros. Ha tenido misericordia de mí siendo yo malo, tiene misericordia de vos siendo vos malo, o habiendo sido aún más malo, ha tenido misericordia de vos. Y ahora va a tener misericordia de otro para, en esta relación de un mundo de maldad, imperfecto, caótico, lleno de pecado, para finalmente Dios concluir y llevar la historia de la humanidad hacia la única conclusión que mencionábamos el domingo pasado. La conclusión de la historia es Cristo. La conclusión de la historia es Cristo. Allí es donde todo finalmente tiene sentido. Allí es donde se armoniza la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Hasta Cristo no podemos entender cómo Dios usa a veces al malo para hacer sus planes y propósitos. ¿Por qué no interviene ahora? Es un clamor del pueblo de Dios cuando nos falta la fe. Cuando nos falta la fe, clamamos y decimos, Dios, ¿por qué no actúas? Ya no veo tu mano y tus promesas cumplirse. Yo confío en vos y todavía no veo tu salvación. Dios está salvándote todo el tiempo. Dios está preservando a su pueblo. Dios está guardando a su pueblo en medio de la esclavitud, en medio de la maldad, en medio del caos, en medio de gobiernos injustos, muchas veces dictadores, donde no hay libertad, hay persecución. Dios está preservando a su pueblo siempre. Tenemos que confiar en Él. Ese es el llamado final de toda la Escritura, confiar en Dios a pesar de lo que pueden ver nuestros ojos. Levantar nuestra mirada y pedir a Dios que aumente nuestra fe para que podamos realmente ver que Dios es soberano y ha traído la historia en este vaivén que hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento. Dios usa
pueblos extraños para disciplinar a su pueblo. Trae el juicio contra su pueblo que Él eligió y al que Él ama, pero el castigo de Dios no significa desechar. Dios no desecha, al contrario, el castigo de Dios significa que hay pertenencia. Porque la palabra en el Nuevo Testamento dice, porque qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. Y Dios, si Dios te ha tomado por hijo, te tiene que disciplinar y me tiene que disciplinar. De otra manera no sería hijo. Entonces también la Escritura dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, porque somos llamados a conformarnos a un pueblo justo y santo. Y mientras no lo seamos, Dios va a usar distintas circunstancias y personas para mostrarnos cuán aborrecible es la injusticia y la maldad. Entonces Dios es paciente, Dios es justo, pero Dios no cancela su justicia, llega cuando debe llegar. Lo que quisiera que podamos entonces sacar de provecho en estos breves instantes es que Dios gobierna la historia y esa historia Dios está llevando del juicio a la redención. La historia que nos muestra la palabra de Dios es que Dios está llevando la historia de los hombres en general, de las naciones y de las personas como vos y como yo, del juicio a la redención. En Génesis, lo primero que ocurre es que el hombre cae bajo juicio. Pero luego Dios promete un Salvador. Entonces Dios va a llevar a Adán y Eva y a su descendencia, que somos todos nosotros, de ese merecido castigo, a la redención. Para todos los que creen en Él. ¿Sí? Para todos los que creen en Él. Entonces, en el libro de Nahum, les invito a leer rápidamente en el capítulo 1, versículo 2, dice así del carácter y del poder de Dios. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Estos pasajes que leemos acerca de Dios, de su carácter, de lo que Él hace, ha hecho y aún hará, sin ninguna duda que si prestamos atención, nos plantean una cierta paradoja, una cierta sensación de cómo tomo esto. Porque por un lado Dios es justo, Dios es bueno. Por un lado, Dios derrama su ira y no dejará al culpable sin castigo, pero por el otro lado, Él conoce a los que confían en Él. Dios dice que el malo va a desaparecer del todo al final y llama a los hombres a celebrar que la maldad
será quitada del medio. La pregunta es, ¿quién estará en pie delante de Dios? ¿Quién quedará en pie delante de Dios? Cuando Dios dice que Él ve todo y conoce a los hombres y sus intenciones antes de que los hombres la puedan decir. Conoce el corazón del hombre y dice que es de continuo el mal. ¿Quién quedará delante de Dios? ¿Quién podrá ponerse en pie cuando Él derrame su ira y su enojo se manifieste en el juicio que vendrá? ¿Quién? Y entonces vemos que la única salida aquí es Jesús. Domingo pasado hablábamos de que Él, el Cordero de Dios, vino a sustituir al hombre, tomando las deudas, el pecado y la maldad, y haciéndose cargo de la ira y el juicio que nosotros merecíamos. Esa es la conclusión. La conclusión de Dios y de su obra no es histórica ni política, es Jesús. El que vino para sufrir la maldad de los hombres y llama a los hombres a confiar en Él. Porque en Jesús Dios se muestra en amor, en bondad y en misericordia. Solo hay misericordia de Dios para aquellos que se apropian de el Hijo de Dios. Entonces vivimos en un mundo de injusticia, donde parece que el mal siempre triunfa, donde los malos parece que se salen con las suyas. Y vemos a veces por años que no sufren, no pasan necesidad, dice el Salmo 73. Se jactan y dicen, ¿qué me importa si Dios existe o no? Yo vivo de todo lo que tengo, soy poderoso, soy rico. Y aún los pequeños malvados, porque hay malvados importantes, ¿no? Malvados importantes, digo, son aquellos que realmente sobresalen. No, obviamente no dicen soy malo, pero tienen riqueza, poder, influencia. De repente suele salir a la luz la maldad que han hecho, como hay un personaje que he visto y estaba ahí, un tal Jeffrey Epstein, ¿no? Y un documental que se hizo de él decía asquerosamente rico, pero también era asquerosamente perverso. Y tenía gran influencia, y detrás de él hay muchos otros que están ahí temblando, por así decirlo, para que no le saquen los trapitos al sol. Entre la nobleza y los poderosos eran sus amigos que compartían con él la perversidad que él hacía. Pero esos son, digamos, malvados importantes. Después están los malvados que no son tan importantes, pero son malvados igual. Y también, ¿no? Están ahí todo el tiempo acechando, asediando, ¿no? Parece que uno no puede descuidarse. A veces uno dice, ¿cómo voy a obrar con este? ¿Voy a decirle la verdad o no le digo la verdad? Porque si le digo la verdad, tal vez aprovecha y me hace maldad. Lo que el hombre en general debe hacer es confiar en Dios. Confiar en Dios. Ese es el desafío, continuamente. ¿Quién me guardará del malo? Dios. ¿Dónde me refugiaré en el tiempo de angustia? En Dios. ¿Quién me sostendrá cuando me falta la fe? Dios. ¿Quién me sustentará cuando no tengo trabajo o estoy enfermo? Dios. ¿Quién me va a librar de la trampa o la red del malvado cuando con su engaño me quiere despojar de todo lo bueno o el bien que pueda tener? Dios. Los profetas, como dije al principio, se preguntaron, ¿dónde está Dios? Habacuc, ¿dónde está Dios cuando el mal prospera? ¿Dónde está Dios cuando el impío, el malvado, parece prevalecer y parece destruir al bueno, al inocente? ¿Dónde está Dios? La respuesta de la Escritura y de la profecía es esta: Dios no está ausente, Dios está gobernando. Dios está gobernando. Y muchas veces debemos pasar como aquel pueblo, como aquellos siervos también de Dios, debemos pasar por el medio del mundo y de la maldad.
y a veces sufrir, porque debemos también nosotros ser limpiados. Cuando vemos a aquellos jóvenes que fueron llevados por los babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego, compañeros de Daniel, ser tirados o ser puestos en un horno de fuego por haber dicho: yo no voy a adorar al ídolo que había levantado el rey, no vamos a hacerlo, oh rey. Bueno, al horno de fuego. Puede ser que Dios permita esto. Fueron puestos, pero fueron librados. Esa es la manera en cómo Dios actúa, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de los enemigos. Dice David: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué maravilloso es experimentar que las cosas que están pasando no van a dejar de pasar hasta que Dios ponga finalmente el mal fuera. No van a dejar de pasar. La maldad siempre va a estar. El malo siempre va a estar. Y vamos a ver uno y otro y otro. Pero Dios en medio allí está cubriendo a los suyos, preparando banquete en medio de los angustiadores. Y los suyos, nosotros, vos y yo, debemos aprender a confiar en que Dios está presente y está gobernando y está llevando todo su plan de salvación a la conclusión definitiva. Los que confían en Él serán salvos, y los que no confían en Él perecerán en sus culpas y pecados. Simplemente eso. Y nosotros, los que hemos confiado en Él, debemos crecer en confianza, porque Dios no está ausente, Dios está gobernando. Aquel pueblo de Judá, ciertamente, todavía no le llegó el momento en que debía ser disciplinado. Y Dios ya le está mostrando que Dios les libra. Dios les libra. Dios hace caer a uno de los imperios que con mayor ferocidad y crueldad los sometía. Y pronto vendrá otro, pero aún hay oportunidad. Dios es lento para la ira. La disciplina de Dios, vuelvo a decir, la disciplina de Dios no es señal, es señal de que le pertenecemos. La disciplina de Dios es señal de pertenencia y no de abandono. No nos equivoquemos. Dios no te ha abandonado, ni te abandona, ni te está abandonando cuando te toca sufrir. Dios está usando ese momento, esa circunstancia, esa enfermedad o esa persona para quitarte tu orgullo, para quitarte también tu egoísmo, para mostrarte que el pecado te lleva a malas consecuencias. Muchas veces estamos sufriendo porque simplemente no estamos caminando como Dios nos dice que debemos caminar. Y allí Dios va a usar, como usó con su pueblo, circunstancias o personas para que te arrepientas, para que te humilles, para que te vuelvas a Él, para que vuelvas al bien que solo está andando en sus caminos. ¿Es necesario? Es necesario. Y usará Dios cualquier cosa que le sirva. Él está gobernando. Él está gobernando. Entonces Dios usa instrumentos imperfectos y a veces malvados para cumplir su plan. Y mostrar al final el bien. El bien. Babilonia vendrá después, pero Dios seguirá obrando. Y finalmente quiero que tengamos presente esto que ya lo habíamos visto, ya lo vimos. Aún el pueblo de Judá, que ahora está todavía siendo amonestado a volverse a Dios y que finalmente va a ser llevado cautivo por los babilonios, Habacuc lo va a anunciar. Este pueblo no quedará ya para siempre, sino que fue limitado, Dios dice, por 70 años. 70 años irán cautivos. Dios pone límite a ese juicio. ¿Por qué?
¿Por qué 70 años, Señor? Porque llega el tiempo en que hay que preparar la venida del Cristo. Si Dios está mirando todas las cosas realmente de una manera en que nosotros no entendemos, y esa es la cuestión, hermanos, que debemos aprender de la palabra de Dios. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, ni por qué lo está haciendo ahora. Lo entenderemos después. Nosotros vemos la historia del pueblo y estamos entendiendo, porque el Señor revela en el Nuevo Testamento, nos enseña a través de las Escrituras, que Dios estaba trayendo todo hacia un propósito definitivo de redención. El pueblo de Judá tenía que volver a su tierra. El templo tenía que volver a ser levantado, porque el Cristo vendría a su nación para nacer como judío, para nacer en la tierra de Israel, para nacer en Belén y se cumpliera la profecía de Miqueas. Belén, Efrata. ¿Cómo podría darse eso si Dios no hubiese planeado y llevado adelante un plan en el que su pueblo retornara? Y después Esdras y Nehemías, que ya lo hemos visto, no vienen con todos, vienen con aquellos que Dios despertó el corazón para que vuelvan a su tierra. Muchos otros judíos se quedaron contentos en Babilonia porque allá ya estaban haciendo grandes negocios. No volvieron a Jerusalén. Y así es como Dios va obrando y es como realmente, hermanos, nos amonesta la palabra de Dios a dos cosas. Dios es lento para la ira. Ha tenido misericordia de mí, ha tenido misericordia de vos. Y tiene misericordia de todos los hombres, porque todos necesitan de su misericordia. No hay ninguno que tenga derecho a que Dios le salve. No hay ninguno que sea digno de su amor. No hay ninguno que Dios tenga que decir, merece. No hay ninguno. Todos somos pecadores. Pero si ha tenido misericordia de mí, todavía seguirá teniendo misericordia del resto de los hombres, aunque vivan en la maldad, en la impiedad y aún peor en la perversión. Porque hay salvación para esos hombres también si se arrepienten. Y entonces Dios traerá juicio al final para los que no se arrepientan y no quieran o menosprecien la gracia que Él ofrece en Cristo. Pero traerá también definitiva y eterna salvación en su misericordia para los que confían en el Señor Jesús. Dios preserva su plan redentor en medio del juicio que muchas veces hace caer. Dios preserva su plan redentor, teniendo y dando tiempo al malo para que se arrepienta. Mientras tiene también misericordia del que confía en Él, guardándole en medio de las circunstancias, proveyendo, sosteniendo, defendiendo, ¿sí? Acuérdense lo que pasó con el mismo Moisés, cuando Faraón dijo, todos los niños mueran. Dios tocó el corazón de las parteras y ninguno moría. Entre ellos se salvó Moisés, pero luego también en medio del río fue, por providencia de Dios, llevado hasta donde estaba la hija de Faraón. Imagínense qué tremendo golpe estratégico, por así decirlo, ¿no? Faraón, que quería matar a todos los niños que nacieron, terminó, por así decirlo, adoptando a uno de los judíos, que luego fue líder de ese pueblo vino a ser el libertador del pueblo de Israel. Así es como Dios obra. Tenemos que realmente pedir a Dios que nos dé entendimiento para mirar, ver y asombrarnos, y que nuestro corazón se fortalezca en fe. Sigamos confiando en Dios, aunque no sabemos, no entendemos lo que Él está haciendo. En conclusión, el mundo es injusto. El mal parece avanzar y muchas veces no entendemos los procesos que está llevando a Dios, que está llevando a Dios adelante. Pero Él le está gobernando, Él hará justicia y el fin de toda la historia de la redención es Cristo.
Dios lleva de juicio a redención a los hombres que se arrepienten y confían en su Hijo, prometido desde el Génesis y cumplido hace 2000 años, a quien tenemos, por su gracia, el privilegio y la bendición de pertenecer, todos los que ya hemos venido a sus pies. Que el Señor añada su bendición. Gracias al Señor por su palabra. Y nuestro hermano decía, los que confían en Dios tendrán solución. Y Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Esta es la confianza de cada uno de aquellos que han depositado su fe y su salvación está en las manos de aquel nuestro Señor Jesucristo, que realizó la obra a nuestro favor. Y también hoy ofrece salvación, hoy ofrece vida eterna para aquellas personas que se dan cuenta que su condición está mal delante de Dios y pueda realmente entender que en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida y en Cristo hay reconciliación para con Dios.